Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Cuando el poder de Dios se manifiesta y transforma nuestro tiempo y espacio, es imposible no compartir la cosecha. Hoy hablaremos de la disciplina de contar nuestra historia, de ser testigos visibles de lo que Dios ha hecho en nosotros. Acompáñanos a cerrar esta serie hablando acerca de la disciplina del testimonio, aquí en Entre Semana. Muy bien, hemos ido a través de Sabbat, oración, ayuno, solitud, generosidad, escritura, comunidad, servicio y ahora la novena práctica, la última de la lista de Comer. Vamos a incluir uno nosotros porque... Los tipos querían poner una más, ¿no? Porque así somos. Así podemos decir que metimos cuchara. Claro. Hoy vamos a hablar acerca de testimonio. Vamos a hablar acerca de la práctica de ser testigos acerca de lo que Dios ha hecho en nosotros y a través de nosotros. Y es interesante que es una práctica que en todos lados, en los folletitos, en la cuarta hoja del folletito, ¿viste? Porque tienes la cara, los 4 pasos y después al otro lado dice, ahora que eres cristiano, ve a una iglesia y testifica acerca de lo que Dios ha hecho por ti. Como que casi viene por default. Casi viene por default, ¿no? O sea, pero, a ver, ¿cómo es esto de testificar? ¿Puedo testificar simplemente entregando dichos folletos ahí a otras personas y esperando que Dios haga su obra? Y nos metemos ahí en, bueno, ¿cómo definimos el concepto de testificar, dar testimonio? Es interesante, en el libro de Hechos aparece esta idea de la palabra, el ser testigo, la forma sustantiva con el que daban testimonio, la forma verbal. Y aparece un montón de veces en el libro de Hechos. Tiene que ver con palabra, o sea, porque viste esa idea de... Predica el evangelio y si es necesario usa palabras. Usa palabras, ¿no? ¿De dónde viene eso? No tengo idea de dónde será. Podríamos rastrearlo. ¿Quién lo dijo, no? Daban testimonio. Obviamente, vamos a hablar de eso, había coherencia entre lo que ellos decían y hacían, pero tenía que ver con palabras, ¿no? Pero esta idea de ser testigos, a mí me llamó mucho la atención en el libro de Hechos, que parte el libro de Hechos diciendo, ustedes serán mis testigos. Y no lo vincula necesariamente como a una actividad, y una vez por semana testifica. Bueno, la palabra mártir no es, sí. ¿no significa testigo? Bueno, sí y no. O sea, en griego, la palabra martureo, en día de ser el verbo, significaba alguien que daba testimonio en un contexto legal. El uso fuera del Nuevo Testamento era un uso legal. Con el tiempo, en el uso del lenguaje, devino a la palabra mártir porque los que daban testimonio eran martirizados por su testimonio. Entonces, se latinizó porque vendría a ser una transliteración como Apocalipsis, ¿no? Entonces, se transliteró a mártir como alguien que por su testimonio moría. De hecho, creo que en Hechos 22, si no me equivoco, vino a mi mente así un flechazo, Pablo habla de Esteban. Sí. En Hechos 22. ¿Lo menciona Esteban? Estoy casi seguro. Sí. No recuerdo. Acá está, mira. Hechos 22, Pablo dice, versículo 17, y acontecía, estoy leyendo, Reina Valera, se me abrió automático, ¿viste? Está bien. Y me acontece, está en mi corazón, profundamente. Vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo. Yo mismo también estaba presente. Y la palabra es mártir. Sí. Ahora, no es que estaba pensando mártir como lo entendemos nosotros ahora como mártir, pero claro, era el testigo. La palabra en griego tiene que ver con la raíz es mártir y después al latinizarse se usó como alguien que moría por una causa. Pero en realidad era alguien que moría porque daba testimonio. ¿Qué fue lo que hizo Hechos? Sí. O sea, perdón, hizo Esteban. Hechos. Hizo Esteban en Hechos. Sí. O sea, él dio testimonio y producto de su testimonio terminó muerto, apedreado por lo que dijo. Bueno, lo menciono porque dar testimonio no es solamente que haces con la boca, sino que incluye todo tu cuerpo. Sí. O sea, ahí lo ves claramente, el mártir
era la persona que por dar testimonio entregaba su cuerpo por completo. Claro. Entonces, quizás hay elementos de ser testigo que hemos quizás olvidado, que hemos truncado, hemos simplificado. Ahora, parte de eso es producto de vivir en el occidente, los que viven en el occidente, el ser... Porque, a ver, no sé si te ha pasado. Perdón, me voy por las ramas mal, pero regresamos. Para eso tenemos un podcast, para irnos por todas las ramas que queramos. Ok, hay gente que lamenta, dice, no, es que la iglesia en otras partes del mundo, en no sé dónde, están perseguidos y ellos sí son los cristianos de verdad. Ellos sí entregan todo. Tendrías que haber hablado como David Platt. Ah, no, perdón, no era... Está bien, sí. Poco de acidez. No, está bien. Está bien, sí, bueno, la verdad sí. Y yo creo que eso es una forma falsa de hablar acerca de la iglesia en otros lados, porque lo que sucede es de que o sea, primero, esas iglesias son pequeñas, ¿no? Obviamente no vas a encontrar una mega iglesia entre la iglesia perseguida. Entonces te encuentras con 10 personas y esos 10 son fieles a morir y ellos tienen una comunidad impresionante y están totalmente entregados a Jesús y o sea, dan testimonio de lo que Dios hace en ellos y están súper aferrados. Pero después... tienes a la iglesia en el occidente y es una iglesia de 1000 miembros, ¿no? Y la verdad es que solamente hay, la verdad, unos 10 que están así súper entregados y súper firmes y ellos aman a Jesús en esa mega iglesia. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es de que el costo de vivir tu fe es tan alto en el otro país de que ellos ni siquiera llegan a la iglesia. En este país, donde no hay persecución, pues pueden llegar, pueden ojear, pueden ser asistentes consumidores. Exacto, meterse, ser parte, no se van a comprometer, pero al fin y al cabo son los 10 fieles en un país y los 10 fieles en otro país. La única diferencia es las personas que están alrededor. Y te aseguro que esos 10 no están felices de ser perseguidos. O sea, no. Como... y esa es la cosa también. A veces hay se ha romantizado un poco, ¿no? Se ha romantizado, es como los nativos, ¿no? O sea, cuando hablan acerca de, no, es que los nativos que están en la selva, en no sé dónde, están siendo corrompidos porque unos antropólogos llegaron y encontraron una botella de Coca-Cola. Y es como que, sí, pero si un buzungu quería una coca... Y le gustó. O sea, ¿por qué se lo vas a...? O sea, es decir, nosotros nos damos lujos que los demás no pueden tener porque queremos mantenerlos puros y sin mancha. Pero es la verdad. O sea, si nosotros vamos a la iglesia perseguida en otro lado y decimos, oye, ¿quisieras no estar perseguido? Bueno, y volviendo a lo que decías, y ojo, lo de David Platt fue un chiste, no tengo nada en contra de mi amigo David. Pero creo que hay algo. ¿En qué sentido? A veces, cuando hablamos de dar testimonio, de testificar o ser testigos, el apelo en el sentido de motivación va por la culpa, va por el siéntete mal de todos los privilegios que tienes versus entonces tienes que ser testigo. Sí. Va por se van a morir y se van a ir al infierno si tú no les testificas. Y cuando uno va a la Escritura... Y por eso Comer en su libro dice, bueno, ¿por dónde empezamos? Comienza con amar. Ajá. Porque si lo que nos mueve o lo que nos debería mover a ser testigos no es el amor, hay problema. Ahora, algo va a pasar en el camino, ¿entiendes? O sea, cuando hablamos acerca de comenzar por amar, ¿amar a quién? Yo pienso que es, a ver, nos metemos en debrayes teológicos por las ramas. Yo no puedo amar a los perdidos si no he experimentado el amor de Dios y he respondido a ese amor amándole a Él. ¿Correcto? Uh-huh. Porque algunos dicen, tienes que amar a los perdidos. Y en la experiencia nunca he podido comprender y apreciar lo que Dios me ha amado. Sí. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿De acuerdo? Su amor ha sido derramado en nosotros. En la medida de que yo profundizo y comprendo cuán amado he sido,
no solamente voy a amar a Dios, sino voy a amar a las personas que Dios ama. Ajá. ¿Te das cuenta? No es amor, porque si yo quito el aspecto vertical de amor, voy a apelar a lo que a lo mejor apelan organizaciones de beneficencia. Sí. Mira a los niños que mueren en África, que es UNICEF, o UNESCO, o UNICEF, ¿no? Y movilizar a la caridad. Pero el amor como movilizador tiene que ver con haber entendido la dimensión vertical que nunca queda sin la dimensión horizontal. Uh-huh. Y eso lo hemos visto desde Deuteronomio capítulo 6. Van ambas de la mano. Sí. Entonces, por ahí va. No, yo ni siquiera debería decirte, oye, es que tienes que ser movilizado por el amor a las personas, Uh-huh. si realmente has comprendido el amor de Dios y que tú has respondido al amor de Dios. Claro. Sí, y creo que también es ver a los demás, los que están sin Cristo, como cautivos, porque a veces nosotros nos podemos meter en la guerra cultural, donde es como que, no, porque es que los ateos, y entonces, los ateos, y es que los católicos, y con los católicos, y es que los musulmanes, y entonces nosotros tenemos ya a los de afuera visto como amenaza, Sí. y no como personas que podrían llegar a experimentar el amor de Dios a través de nosotros, y no, si es que no lo han experimentado todavía, es que sus ojos están vendados, 2 Corintios 4:4. O sea, el Dios de este siglo ha vendado sus ojos, les ha tapado, y ellos son prisioneros de ese sistema. Entonces, si no lo vemos así, si les vemos como rivales, si les vemos como apóstatas, si les vemos como, no sé, personas que no son merecedores de ni siquiera mi amor, entonces ahí es donde también tenemos un problema con testificar. Dos cosas. Pienso en Pablo, mencionaste 2 Corintios 5, y para cerrar algunas cosas de amor. Cuando Pablo está en Atenas, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, Hechos 17-16, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Ajá. Sí. ¿No? Dice, ardía su corazón, pero no ardía con esa predicación guacheriana de váyanse todos al infierno. Después de eso, él se mueve al Areópago y él empieza a tener una conversación, y cuando toma la palabra, es una conversación de invitación. Él está más cerca de lo que ustedes creen. Uh-huh. Cita lo de ellos. O sea, ¿Cuál es el versículo de Hechos? Hechos 17-16. Sí. ¿Entiendes? Entonces, ahí te das cuenta que lo que motivó a Pablo no tenía que ver con... Ahora, supongamos que sí, que se enojó, que Pablo está encolerizado y el discurso no es coherente con lo que provocó en su corazón. Correcto, ¿entiendes? Sí. Porque Es interesante, lo pedí porque estoy viendo las diferentes traducciones. Ajá. Porque la Biblia de las Américas dice su espíritu se enardecía dentro de él. La de Jubileo dice su espíritu se deshacía en él. Dice la Dios habla hoy, se indignó mucho. NBB, no sé cuál es esa. NBB. Mientras Pablo estaba sumamente molesto. Ajá. Se indignó profundamente, dice la NTV. NBI dice, le dolió en el alma. Entonces, sí, o sea, independiente de lo que dice en el griego, o sea, ves que Pablo llega y busca una audiencia con ellos para hablar con ellos y darles una esperanza. Sí. Entonces... estoy yendo a la más confiable, NetBible, y dice que su espíritu estaba muy alterado porque vio la ciudad llena de ídolos. Ajá. Y la nota es que eso, alterado por dentro, es alterado. Por dentro es algo que se suple en la traducción y que podría traducirse como enfurecido, como que estaba los sentimientos hacia la idolatría, es como... Pero dice después, sin embargo, se dirigió tanto a judíos como a gentiles con tacto y reserva. O sea, si haremos la Reina Valedora, sería, estaba sacado de onda. Estaba sacado de onda. Ok, ahora, volviendo, y creo que está bueno la discusión, porque uno dice, yo no puedo tomar un versículo, mira, ahí dice que estaba enardecido. Sumamente indignado. Sí, pero la predicación no fue así. Ajá. Entonces, por supuesto que está el enojo, la molestia, como termómetro moral de decir, esto está mal. Sí. Pero motivado por el amor, voy y les voy a decir, ustedes están mal. ¿Entiendes? Pero lo dice de una manera que construye puentes
en vez de levantar paredes. Bueno, y es interesante, yo recordando este libro, hicimos una serie basada en eso. Después de 6 años. Suposiciones que afectan nuestras vidas por este Christianson. Nunca lo hicimos. Nunca lo hicimos. Ya está. Es que ese libro Esa te va lo a ser. robaron. No lo tienes, lo tenías lo sé. impreso. Sí, lo compré digital, lo tuve que comprar digital, porque si alguien me lo robó. Yo no fui, Ok, confieso. decido creerte. Puedes ir a buscar en casa, porque están en los libros, que la caja que dice libros robados, eso no se muestra. No, no lo tengo. Pero podemos hacer algo de eso. Sí, bueno, me acuerdo de ese libro porque ahí cita a rabinos, cita a muchos pensadores judíos en el tiempo de Segundo Templo, especialmente con la helenización del tiempo después, o sea, antes de los macabeos y quizá incluso un poco después, o sea, con los herodianos, había mucha helenización. Entonces, un buen judío fariseo tiene acá a los atenienses. Sí. ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? No sé si él fue un cristiano o si fue un rabino que dijo eso. O sea, era como que jamás se te ocurra entrar en un espacio intelectual de los atenienses. Y esto es como el encuentro de Cornelio de Pedro, pero con Pablo es totalmente diferente. Sí. Él entra en la boca del dragón, por decirlo, filosóficamente, y está sacado de onda por haber la ciudad entregado a ídolos, pero él decide hacer algo. Y ahí puedes ver su corazón, puedes ver su amor. Yo veo que es la misma línea de pensamiento de 2 Corintios 5, ya que mencionaste 2 Corintios 5. El amor de Cristo nos impulsa, nos constriñe, Ajá. nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí. Si yo no creo que murió por todos, que esto que se vayan al infierno, Ajá. a mí que me importa, sino para que el que murió por ellos y fue resucitado. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Ajá. ¿Ves? El amor de Cristo hace que yo ya no vea a las personas como las veía antes. Es más, dice, aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Y después dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Y después viene todo esto de la reconciliación, de que somos embajadores. O sea, fíjate, la línea de pensamiento llega hasta eso. Por el amor de Cristo, transforma mi perspectiva, soy un embajador. Y como embajador, pues uno sale y uno representa a el rey en este sentido y lo hace extendiendo el amor. Claro. Porque si yo he entendido que Cristo amó a todos, entonces yo voy a extender, por mi amor por Cristo, voy a extender mi amor a otros. Y ese amor, por las dudas que no vaya a haber algún fariseo que esté ahora por pausar este episodio, nunca es a expensas de la verdad, nunca es negando la verdad, el amor como motivación, ¿no? Pero por eso, aún porque te amo te voy a decir la verdad, que no es una persona que si estás perdido sin Cristo. Tal cual. Eso es motivación por el amor, decir la verdad. Ok, entonces Comer dice, comienza con el amor, pero después él dice practicar la hospitalidad como puente. Y habla acerca de 5 umbrales, donde podemos ir invitando a personas a nuestro círculo para que ellos puedan también empezar a experimentar ese amor. Es interesante que muchos de los acercamientos que yo he escuchado de manera anecdotal, tiene que ver con hospitalidad. Especial, o sea, en otras religiones, por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo empecé a apreciar el judaísmo cuando yo fui a una cena de Shabbat. Y los judíos me aceptaron, me invitaron, me dieron de comer y hicieron sus cosas y fue fascinante. He escuchado de familias musulmanes que dicen, no, es que me invitaron para Ramadán o Ramadán, que, o sea, lo que hacen es que ayunan durante el día, pero después en la noche tienen una gran cena. Entonces dicen, me invitaron a comer y pude disfrutar y ahí es donde empecé a ver cómo era el mundo del Islam. Y creo que
algo se perdió con Sí. no continuar los ágapes. Sí. Creo que lo hemos institucionalizado tanto la Cena del Señor, creo que por el temor a los abusos que hubo, pero creo que lo que se perdió era un espacio de mesa, ¿no? Hablamos Hablamos acerca de del mesa, tema ¿no? de mesa en comunidad, pero creo que la comunidad de la mesa también es un espacio de testimonio. Mencionemos los umbrales. Ajá. Porque creo que Comer hace un... Él dice que es del mundo occidental, pero creo que al ponerle nombre está buenísimo porque te muestra como una sucesión de hechos. Sí. Y dice, las primeras personas que están quizás a punto de cruzar ese umbral, de ya vivir en el reino, son las personas que empiezan a confiar en un cristiano, Ajá. ¿no? Y me llamó mucho la atención eso. Hmm. O sea, porque en el mundo, o sea, y yo sé que es otra vez un Debray, en el mundo donde tú no sabes si lo que te están diciendo es algo original o es de IA. Sí. O sea, el saber que alguien es confiable hoy es de las pocas cosas que tienen, o sea, de las cosas que tienen más impacto. Sí. Mostrarte confiable. Y las personas que empiezan o los testimonios que tú decías es, hey, yo confié en un cristiano, Ujú. hizo un trabajo, cuando le pregunté me dijo, o compañero de trabajo, o vecino, o lo que sea. O sea, pero eso me llama mucho la atención, porque eso pone el foco del testificar vinculado intrínsecamente e inseparablemente a la vida. Sí. Tiene que ver con palabras, tiene que ver con abrir la boca, tiene que ver con aprender el contenido. No puedo testificar de lo que... Jesús, amén. ¿No? Pero lo vincula a la vida. Y pienso que... bueno, es una lucha. Seamos honestos, en nuestro país, acá en México. Ajá. El tema de corrupción, y quizás en el mundo latino en general, y no lo quiero generalizar para decir, no, en Estados Unidos no hay corrupción, pero estoy hablando de la corrupción del día a día, Sí. no importa, de que vas y compras en la verdulería y dices, oye, pero ¿por qué pesa menos? Ajá. Porque no, o sea, en todas partes, Sí. esa corrupción normalizada. Lo hemos hablado con un amigo que es abogado y por muchos años se dedicó a ser juez en el área penal, y él me dice, en realidad me tocó estudiar el comportamiento humano por casi 30 años, y él siempre dice, es que la corrupción está enquistada, es Sí. tan normalizada que mostrarte confiable es como, wow, este tipo, hágale un monumento, ¿no? Ajá. Y creo que por eso es el impacto. Sí, sí, y creo que lo que sucede también es que hay mucho prejuicio alrededor. Es interesante, ¿no? O sea, nosotros se nos acusa de ser ecuménicos porque hablamos de católicos como hermanos que no están tan lejos, y creo que el afán no es de ser anticatólicos, sino o sea, introducir a la verdad y a lo mejor poner luz sobre verdades que quizás entienden intelectualmente, pero no se ha sentado en su corazón. Pero a mí me ha tocado estar al otro lado y escuchando a una persona católica, especialmente aquí en México, con uno de prejuicios acerca de los evangélicos, y es como que no, es que ustedes son así, así, así. Yo, bueno, primero, ¿quiénes son ustedes? Claro. Y segundo, no. Perdón por todos mis compañeros. O sea, Sí. y bueno, y pensando en eso de confiar en un cristiano, en un ambiente así, quita Sí. tú lo laboral, el hecho de quedan sacados de onda cuando ven que tú no eres anticatólico, Ajá. antimusulmán, es que no somos anti nada. Sí. El amor de Dios, motivación, te va a decir la verdad, Ujú. que sin Cristo no hay salvación. Sí. Pero de ahí la línea a ser anti algo, y creo que eso también hemos visto que construye el puente para que las personas pasen a lo que dice Comer, que es el despertar la curiosidad. Ajá. Eso genera curiosidad en las personas. Oye, ¿y por qué? ¿Y qué te llevó a? Ujú. Y entonces empieza a haber una interacción con preguntas, y creo que ahí es donde uno necesita mostrarse accesible. Si una persona te está haciendo una pregunta, te está abriendo la super mega oportunidad. Ujú. A veces nosotros somos los que queremos entrar cuando no hay ninguna opción, pero si él o la persona te hace una pregunta porque está curioso, te está abriendo una puerta. Ajá. Hay que aprovechar.
no para agarrar a bibliazos, sino para empezar a responder esas curiosidades. Ujú. El tercero es las personas que están ya dispuestas a abrirse a la posibilidad de un cambio, Ok. ¿no? Esto es una persona que dice, "Sí, yo podría verme como cristiano. Creo que es como, está tan curioso que dice, puede ser. O sea, como que se visualiza, Ajá. ¿no? Nos pasó con unos amigos que por mucho tiempo estuvieron ahí entre confiar en un cristiano y despertar la curiosidad. Y recuerdo que me decía, yo como que me visualizaba y decía, ¿cómo sería mi vida si yo me quedo aquí Sí. y abrazo esta fe? Y creo que de alguna manera era eso, abrirse a la posibilidad de un cambio, sobre todo en contextos como el nuestro acá en México, donde lo religioso está muy vinculado a lo cultural, Ajá. tradicional, familiar. O sea, es como, Sí. sería el primero de 4 generaciones. Claro. O sea, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá fueron el niño Jesús en el ¿cómo se llama? En la posada de diciembre. Entonces, es complicado. Sí. El cuarto es ya las personas que están abiertamente buscando a Dios, Ujú. ¿no? Y ya es algo quizás Ya más... empezaron a hacer su propia búsqueda, su propia investigación, Claro. empezaron a quizás buscar libros o tratar de responder las preguntas que ellos tienen. Hay una curiosidad nata, ¿no? Ujú. Y después, el último es vivir en el reino. Ese es el último umbral para que ellos Ya estás ahora, adentro. sí, crucen y entren a ser parte de la familia de la fe. Mm. Entonces, yo creo que el ser testigo es también identificar dónde está esa persona, porque para ser muy sincero, si la persona no cree ni siquiera de lo que sale de tu boca, no comiences quizás con los pasos que necesita para ser cristiano. A lo mejor empieza a mostrar de que tú eres una persona de confianza y de que lo que tú dices, pues parte de un deseo de una relación de amor. Porque es desafortunado de que no, o sea, ¿cómo lo digo? Muchas veces cuando estamos testificando, como dijiste, ¿no? Desde un sentido de obligación, donde se hace como que también para ganar puntos, ¿no? O sea, como que, hoy, esta semana testifiqué. ¿Te acuerdas en el Instituto Bíblico los martes teníamos el culto de compartir? No sé si te acuerdas. Sí. Y a veces, sin mala intención, se volvía ¿quién había compartido Ajá, más? sí, Se sí, levantaba sí, sí. uno. Estoy seguro que más de alguno se inventó alguna historia porque era como, este compartido de 5, este de 6. Bueno, voy a compartir de 8. Y el tipo Sí. ni había salido el fin de semana, pero como que... Y todo el barrio Claro. hincó y aceptaron a Jesús. Pero lo que sucede es de que cuando tú no partes con amor, se vuelven vacías tus palabras. Sí. Porque tú estás diciendo, hola, no te conozco, no me importa conocerte, pero quiero darte lo más precioso que yo tengo. La cosa que a mí me cambió la vida y quiero que te cambie a ti. Es como que si vos ni siquiera conoces, sabes mi nombre, ¿cómo vas a desear algo para mí? Y el partir por amor tiene que ver con un enfoque, antes de ir al tercero, de que testificar empieza en el corazón. Y creo que el ejemplo y lo hablamos en la predicación, de Pedro y Cornelio. A mí me encanta cómo bueno, Lucas era un narrador increíble, Ajá. ¿no? ¿Viste cómo teje la historia Sí, de Cornelio y Pedro? Y que Cornelio estaba orando y que manda a buscar ahí a casa de Simón el curtidor en Jope. Y al mismo tiempo Pedro tiene la visión, mata y come, ¿no? Y 3 veces y Pedro no tiene idea, pero algo significaba. Llegan ahí a buscarlo, que qué onda, va, pero llega y Pedro todavía le pregunta, ¿por qué estoy acá? Y Cornelio dice, no, lo que pasa que bla, 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 bla. Y ahora tú nos tienes que decir a nosotros de qué trata todo esto. Ajá. Y ahí Pedro dice, ahí entendí, que no hay favoritismos en Dios. O sea, todo eso para que primero entendiera que no, ¿cómo iba a ir a los gentiles si Pedro no los podía ni ver? Ajá. ¿Entiendes? ¿Cómo iba a ir a los gentiles que él había sido directamente comisionado por Jesús al grupo pequeño de discípulos? Vas a ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, si él no quería. Es más, casi tuvo que ir obligado en Ajá. Hechos 8, ¿no? Con Juan a Samaria, porque ya era mucha la evidencia. Ajá.
pero hasta el capítulo 10 no, ningún gentil. Sí. Entonces, claro que hay que partir por la motivación y eso tiene que ver con que Dios obre en nuestro corazón, porque si no es eso, o sea, no me interesa lo que tú dijiste, no me interesa tu nombre, mira, probablemente nunca más nos vayamos a conocer y la verdad no importa, pero, no, espérame, o sea, ¿qué es eso? Sí, sí. Y eso desafortunadamente hace que uno dude del mensaje. O sea, imagínate si una persona llegue contigo y digo, mira, no te conozco, la verdad no me importa, pero te quiero regalar este Rolex. Ajá. ¿Y por qué? No, porque sí. Vas a decir, este es un Rolex, o tiene una bomba dentro, o, o es falso, o porque la verdad mucho valor no puede llegar a tener porque Sí. la persona ni siquiera me volteó a ver. Ujú. Entonces, si hacemos eso con el Evangelio y no abrimos la puerta de hospitalidad primero, entonces creo que estamos haciendo más mal que bien. Exacto. Pero después continuamos, y esta es la tercera cosa que Comer menciona, a mí me encanta, dice, es alianza con el Espíritu Santo. Es continuar la conversación que el Espíritu Santo ya está teniendo con esa persona. Ujú. Y a mí me llama mucho la atención ese concepto. A mí me gustó mucho, volviendo al ejemplo de Cornelio, es como, tú no tienes idea de Ja. lo que yo estoy haciendo, Sí, pero algo estoy haciendo. Y eso quizás pone el foco en que nosotros, al ser testigos, nuestra responsabilidad es dar testimonio de. No es convencer a la gente, no es obligar a la gente, no es presionar a la gente, absolutamente nada. Simplemente es tú tranquilo. Es más, es casi hasta un descanso, ajá, ¿no? Porque si no, qué feo. Claro que se siente mal cuando eres rechazado. Claro que te duele ver que las personas te dicen, no, sí, pero ¿sabes qué? Yo no, eso de Jesús, pero no te duele a ti por ti. Te duele porque estás rechazando a Jesús. ujú, Pero a mí me encanta ver eso. Esa forma sobrenatural que tiene el obrar de Dios nos debe sorprender, porque si no se vuelve una práctica tan, ¿cómo lo puedo decir? Deja de ser una práctica espiritual, sí, como las otras. Deja de ser Ajá. una disciplina espiritual y Sí. se convierte en ayuno intermitente, en rezar, en guardar un día de descanso, pero totalmente desvinculado de nuestra espiritualidad. Simplemente reparte un folleto y listo, se acabó. Sí, sí, y creo que también termina siendo algo, una dependencia en mi sagacidad, mi habilidad humana, porque aprenderse, y, ¿cómo lo digo? Dígalo como es. No, o sea, porque no quiero sonar despectivo. Aprecio mucho las cosas que yo he aprendido, por ejemplo, hacer evangelismo con pinturas y que diferentes maneras de explicar el evangelio, paso 1, paso 2, paso 3, te memorizas los versículos, ya tienes como una manera de presentarlo que termina Ujú. siendo efectivo. Y eso está bien, pero divorciado a un elemento espiritual donde estoy dependiendo del Espíritu Santo, se puede sentir como ventas. Sí. Y confieso, a mí me ha pasado. Yo he sentido como, ok, listo, primera presentación ya hecha, 4 personas tomaron decisión, súper, o sea, ya cerré un par de ventas. En 15 minutos comenzamos con la próxima. Mm. Y es como que esto no es un show. No. O sea, Dios ya está obrando en la vida de estas personas, quizás por diferentes circunstancias. A lo mejor esa persona tiene su mamá muriéndose de cáncer y está haciendo preguntas grandes acerca de dónde está Dios y qué es esto. O a lo mejor está tratando de entender su propósito en esta vida y hay pensamientos que están sucediendo en su corazón y su mente y Dios quiere ponerte justo en el lugar para que sea una confirmación de lo que ya se está hablando. Pero si yo no estoy dependiendo del Espíritu Santo, nunca voy a poder siquiera apreciar, porque de que Dios te puede usar aunque tú reniegues y aunque tú estés en la forma mental equivocada, sí te puede usar, pero tú no vas a disfrutar de eso. No. Tú no vas a participar y no vas a crear tiempo y espacio por medio de esta práctica. Simplemente se va a sentir como una venta más. Sí. Y bueno, Comer habla de hospitalidad también y sugiere algo en las notas donde dice ponle nombre a personas de esas 5 umbrales, ¿viste? Y ora por ellos. En el curso de Bantel
lo primero que te dicen es ponte a orar por personas antes de ir a compartirles. Ajá. Y creo que eso es, de alguna manera, a través de la oración, conectar con el obrar del Espíritu Santo. Sí. Ahora, quiero tirarte una antes de ir al último. Nos queda el último, ¿no? Compartir en sí las buenas noticias. Y que eso tiene que ver con contenido, que también es importante. Pero me quedé pensando en eso de hospitalidad. Tú dirías, y ojo, otra vez, no estoy en contra de los eventos masivos. No estoy en contra de... Bueno, en su momento, ¿cómo se llamaba? ¿Evangelismo explosivo? Era la palabra que en los años 70, 80 le llamaban, creo, evangelismo explosivo. Okay. No me acuerdo qué concepto era en inglés, pero era eso, de salir y ¡pum!, la campaña evangelística. No lo estoy haciendo científicamente, pero cuando me ha tocado hablar sobre ese tema, suelo preguntar al auditorio donde estoy, ¿quién fue fruto de ese tipo de campañas? Y la verdad, no pasa del 2%, Ajá. 3%. Y aquí es donde va mi debraye. Dime si estoy equivocado o no. Yo te diría que en un sentido no es tan incómodo predicarle y testificar a un desconocido versus abrir tu casa con hospitalidad a alguien que sabe de tu fe, que conoce de tus cosas que en el trabajo o en el barrio no te conoce un poquito. Ajá. Y puedas compartir tu fe. Creo que a veces esto nos cuesta o preferimos lo primero porque en un sentido es más fácil. No es fácil hablarle a un desconocido. Sí, no es fácil. Pero tampoco genera tanta tensión. En cambio acá, y la amistad, y si es un amigo, ¿cómo mantengo la amistad después de que esa persona a lo mejor me dijo, ¿sabes qué? Todo bien con tu Jesús, pero no aplica para mí. Ajá. Pero es el amigo, es mi vecino, es el amigo del trabajo con el que yo quiero seguir manteniendo una relación. Sí. Y de alguna manera permite un camino de discipulado mucho más sencillo, porque esa persona, cuando llega a conocer a Cristo, que es nuestro deseo, es obvio que le va a discipular, es obvio que le va a acompañar. No digo que es una u otra, pero yo percibo que cuesta más ese porque de alguna manera nos expone. Sí. No sé qué piensas. Sí, yo creo que sí. Porque uno se pone la gorra de evangelista, sale a la calle, habla con un montón de desconocidos y después chao. O sea, después sigo viviendo mi vida. Pero si es mi vecino que sabe cómo yo estaciono mal y le bloqueo la salida y... Que escucha las discusiones con mi esposa. Escucha cómo se tira la puerta y después tengo que decir, ¿sabes qué? El Espíritu Santo me ha cambiado de manera sobrenatural. Ahí es un poco más difícil. Pero creo que también ahí es donde uno podría presentar a Cristo también de una manera más humanizada. O sea, porque la idea siendo de que, pues, Dios vino a rescatar a pecadores infelices como yo. Y entonces eso uno dice, ¿y tú has visto cómo soy de pecador? Entonces yo ahora tengo esperanza, porque obviamente por mis buenas obras no voy a llegar a ningún lado. Entonces es solamente la gracia de Dios. Sí. Pero eso es exponerte. Sí. Eso es exponerte. Y el último elemento es comparte las buenas noticias. Ajá. O sea, habla. Finalmente habla. O sea, y creo que hay aquellos, ¿cómo lo digo? Hay personas que cuando salen de ese cuadro institucional de predicar como acto de cerrar ventas, se pueden ir al otro lado. O sea, porque es como que me siento tan libre ahora que estoy al lado de alguien en un avión, que no tengo que predicarle, no tengo que ni siquiera hablarle, porque no es por ahí. Ok, sí, está bien. O sea, no es que... O sea, siéntete libre, Sí. pero no por eso dejes de hablar. O sea, hay un elemento donde tengo que compartir con palabras la esperanza que tengo. Sí. Entonces, ahí es donde creo que sí es importante. Ahora, sí te voy a confesar algo. Al estar más sumido en teología de N.T. Wright, de Tim Mackie, Scott McKnight, toda esa rama, sí he perdido un poco la confianza de cómo compartir el evangelio, así como los pasitos que yo he aprendido, porque cada uno de los pasitos tiene su problemática.
Lo hablábamos el otro día, ¿no? Sí. Y decíamos, uy, ¿y esto de dónde salió? Para que creas que Jesús es el Mesías Rey. Ajá, Y es sí, como, sí, sí. ¿y eso de dónde vino? Está loco. Sería interesante en los minutos que nos quedan hablar un poquito de... Es la típica, ¿no? ¿Cuál es el contenido mínimo? Creo que N.T. Wright responde en el... Pregúntale cualquier cosa a N.T. Wright. Ajá. ¿Cómo lo harías en 5 minutos? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Y él dice, no lo haría. O sea, no es que no dice no lo haría, pero me parece que lo que él resume, uno tiene que darle contenido. Sí. Y me gusta fíjate esto de Jesús, el Mesías Rey. Porque Mesías lo une a la historia del Antiguo Testamento. Que el Antiguo Testamento, el otro día lo leí, no es la historia de Israel, es el anticipo del Mesías a través de Israel, ¿no? Porque Lucas dice que él daban testimonio de mí. Y es esa larga línea de cumplimiento, de esperanza, de que Dios no abandona su creación, ¿no? Ajá. Y que ese Mesías Rey se sentó en un trono que era una cruz, y la corona fue una corona de espinas, para no solamente ofrecer perdón de pecados para todo aquel que en él cree, sino la posibilidad de una vida diferente con valores distintos. Ajá. Y eso ya pone una distinción inseparable entre lo que a veces hemos querido separar de evangelismo y discipulado. Sí. O sea, él te invita a una vida diferente. No, a mí no me interesa la vida diferente. Yo quiero simplemente morirme e irme al cielo. Uh-huh. O sea, ¿entiendes? Y claro que cuando uno empieza a meterse en ciertas cosas te das cuenta que a veces hemos sido demasiado reduccionistas. Sí. Y después pero ahora deja de decirte la versión larga. Ajá. Es como, bueno, me parece otro evangelio. Y después No, si es calvinista, déjame decirte la... claro. En realidad ese que creíste déjate nunca cuento era. cómo fue de verdad. Amamos a nuestros hermanos calvinistas, no se preocupen. Pero sí, Sí, está loco. Yo una vez escuché a Scott McKnight hablar acerca o sea, ¿quieres la versión reduccionista del Evangelio? 2 Timoteo capítulo 2, versículo 8 y 9. O bueno, 8. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi Evangelio. Y creo que tiene suficientes vínculos como para saber que lo que nos cuenta aquí es una historia acerca de Jesús, el Cristo, el Mesías prometido. Eso nos remonta a Génesis y nos lleva a través de toda la historia. Descendiente de David, habla acerca de como es Mesías Rey, ¿no? Ahí está, Mesías Rey, levantado de entre los muertos, su victoria. Entonces, ¿quién es? Es Jesús el Cristo, el prometido. ¿Quién es? Es el Rey prometido. ¿Quién es? Es el que venció la muerte. Y creo que yo he estado pensando estos últimos días, la historia o las historias es como el lenguaje de programación del alma humano. Nosotros funcionamos a través de historias, aprendemos a través de historias, nos inspiramos a través de historias y son historias lo que permite que ideas, conceptos, valores entren a lo más profundo de nuestro ser. Entonces, ¿por qué pensamos de que con 4 leyes espirituales vamos a entonces provocar a la persona a entregarse a la historia de Dios? ¿Por qué no mejor cuenta la historia de Dios? Entonces, yo lo que estoy aprendiendo, y estoy tratando de aprender de hacerlo de manera natural, sucinta y como que más reducida, porque es como que te voy a contar el Evangelio. Bueno, ¿tenés hora y media? O sea, sí tengo que buscar una forma de poder hacerlo en 5 minutos, si es que sea necesario, pero tiene que ver con la historia. Si no hay un elemento de historia, pues yo creo que va a ser muy difícil. Ahora, si quieres un ejemplo de alguien que contó la historia de manera muy reducida también, es el apóstol Pablo en Hechos 17, donde él dice a los atenienses, Dios no es un Dios que fue hecho con manos. Dice el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo.
Después dice, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque nos une bajo un problema universal, ¿no? O sea, el tema del pecado. De un solo hombre hizo todas las naciones y dice, y determinó los periodos de las historias, las fronteras de sus territorios. Eso lo hizo Dios para que todos lo busquen. O sea, Dios está al alcance de todos. Y dice que pasó por alto aquellos tiempos de idolatría. Dice, pero ahora, ¿dónde dice? Versículo 30. Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que Él ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Una vez más, recuerda, levantado de entre los muertos. Sí. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es una historia en la cual tú te encuentras. Es una historia acerca de la humanidad. Es la historia acerca de un prometido. Es la historia de un rey que vino y al resucitar, ahora toda autoridad se le fue dado porque él venció la muerte. Sí. Y como él tiene toda autoridad, yo quiero encontrarme dentro de su reino. Sí. Entonces... bueno, Pedro hace lo mismo en Hechos capítulo 10. Sí. ¿Viste? Cuando termina predicándole a Cornelio, es exactamente lo mismo. Mandó de la resurrección y que nos mandó a predicar y que el que cree en él recibe perdón de pecados. Y eso te muestra que tiene que haber más que un método mínimo, un contenido mínimo. ¿No? Y quizás lo que viene ahora es, bueno, hágalo. Ya está. Sí. Simplemente bueno, quizás podremos hacer un librito sin palabras. Versión N.T. Wright. No estaría mal buscar una forma didáctica de explicar, porque creo que eso nos da un panorama y no tiene que ver con complicar el evangelio, no es eso, es darlo completo en un contexto, ya parezco hipercalvinista, ¿no? Pero darlo en la narrativa completa, porque es después, ahora tengo que explicarte que hay un Antiguo Testamento. Sí. ¿Cómo? ¿Qué es eso? O sea, ¿entiendes? Y creo que se puede. Si lo hacemos vinculado a hospitalidad, porque eso nos da tiempo. Leo algo para cerrar de Dallas Willard, que lo menciona Comer. Dice, por supuesto hay una labor evangelística especial que realizar, y él dice existen vocaciones especiales para ellos, a lo mejor personas que tienen esa vocación particular de compartir el evangelio. Pero si quienes forman parte de las iglesias disfrutan realmente de una vida plena, fíjate, disfrutan, o sea, yo soy feliz con estar en Cristo y lo disfruto, la evangelización, el ser testigo, será imparable y prácticamente automática. O sea, pero claro, si mi vida está siendo un desastre, y por eso lo que hablábamos recién, de que Dios obra primero en nosotros, la congregación local, por su parte, puede entonces convertirse en una especie de academia a las que acuden personas de la comunidad circundante para aprender a vivir, porque dicen, mira, ellos disfrutan una vida plena, pero yo quiero esa vida. Correcto. Y entonces va lo de antes, son confiables, generamos curiosidad, y si será esa la forma de vivir, será una escuela de vida. Dice, pues un discípulo no es más que un alumno, un estudiante, donde todos los aspectos de esa vida, tal como se describen en los relatos del Nuevo Testamento, se practiquen y se dominen bajo la tutela de quienes ya lo han dominado mediante la práctica. Solo tomando esto como nuestro objetivo inmediato, podremos pretender cumplir la gran comisión. Y me gustó eso, de disfrutar realmente una vida plena. Lo voy a contar de manera... ¿Qué te puedo decir? ¿Sabes qué? Uy, qué difícil que está todo. Es común en cualquier conversación circunstancial, ocasional de trabajo, no sé, con los que haces deporte, que está difícil, que está... Y no se trata del positivo, sino, sí, pero aprovechar eso para decir, sí, ¿sabes qué? Pero la verdad, yo estoy tranquilo por esto. Y generar esa curiosidad que permite, pero porque estás disfrutando una vida plena, porque se nota. Claro, ¿no? Sí. Así que bien. Muy bien. Con eso es la práctica de testimonio. Muy bien. La próxima semana vamos a agregar la nuestra, la 10ª, exclusivo a entre semana. Material exclusivo para todos nuestros Patreon. Le va a llegar un día antes. Tenemos... ¿Qué hacemos? Vamos a poner en los...
las notas. Ajá. Y lo voy a hacer retroactivo para que estén en las anteriores. Material de grupo. Buena idea. Porque así hay una pequeña herramienta por si tú quieres también responder preguntas acerca de cada una de las prácticas para bajarlos, si lo quieres hacer con otras personas. Es el material que usamos para los grupos pequeños en nuestra iglesia. Entonces, ahí lo vamos a tener. Es un Google Doc. Sí. Entonces lo pueden Y bajar. si quieres lo pueden puedes usar. escuchar la predicación que está relacionado, Correcto. no es exactamente igual, porque por ahí vas a ver el material y va a decir, como aprendimos el domingo, dice que Ajá, está basado en la sí. predicación, pero es el mismo tema. Muy similar. Ujú. Así que, muy bien. Eso lo haremos. Bueno, hasta la próxima. Buenísimo. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.